Hey, ¿qué onda, alumnito? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, yo soy el profe tu profe Lee y me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Por aquí vamos a estar subiendo las videoclases para que nosotros podamos aprender desde casa, así que empecemos una vez. Hoy veremos la asignatura de la entidad en donde vivo en Puebla y el tema de hoy es el acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX. El largo periodo de paz fue aprovechado por el gobierno, al frente del cual estaba el general Porfirio Díaz, que fue un héroe en la guerra contra los invasores franceses, para ofrecer una imagen muy positiva del país en otras partes del mundo. Durante estos años, el gobierno de Puebla invitó a las compañías extranjeras a invertir en el estado, invitación que obtuvo respuesta principalmente en el ramo de la minería. Se instalaron la Teciutlán Copper Mining y Smelting Company y la Tetela Mining Company, y de las plantas eléctricas con la compañía canadiense Puebla Light and Power. También fue notable la participación de nuestro país en las exposiciones universales, las cuales se realizaban cada año en alguna ciudad importante de Europa o de Estados Unidos de América. El propósito de dichas exposiciones era que cada país mostrara al mundo lo más notable de su historia, de sus costumbres y de su producción agrícola, industrial y artística. Puebla colaboró de manera significativa para que la representación de México fuera exitosa. Nuestro estado envió una selección de lo mejor de sus alimentos, objetos artesanales y piezas arqueológicas para que fueran expuestos en las diferentes ferias donde participó México. Otra característica de este periodo fue la gran influencia que tuvo la cultura francesa en las élites de la sociedad poblana. La moda, la cocina, la arquitectura, literatura y la ciencia imitaron los modelos de Francia, país que en aquel entonces simbolizaba la modernidad, el progreso y la elegancia. Las plazas de los pueblos y ciudades de Puebla se decoraron con kioscos, faroles y fuentes similares a los que existían en Francia. Las recetas de cocina incorporaban con mayor frecuencia ingredientes y métodos característicos de la cocina francesa, y hasta los libros que se usaban en las escuelas primarias eran importados de las imprentas de aquel país. Desafortunadamente, no todo fue progreso, modernidad y bienestar en la Puebla de tus tatarabuelos. Muchos sectores de la población vivieron condiciones de pobreza e injusticia durante esos años. Los que hicieron más visible su situación de explotación fueron los obreros de las fábricas de textiles que existían en todo el estado. Los obreros organizaban una huelga en la ciudad de Puebla en el año 1906. Dejaron de trabajar y exigieron a los dueños de las fábricas y al gobierno que mejoraran sus condiciones laborales. Demandaban una jornada laboral menos larga, porque ¿qué crees? Su día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba hasta las 8 de la noche. Y contaban con apenas 45 minutos para comer en todo ese tiempo. Demandaban mejores salarios, un pago justo por horas de trabajo extra, el derecho a recibir visitas, que no se les exigiera pagar los instrumentos rotos por su uso en el trabajo y descanso los domingos. En todo el país, la situación de los trabajadores mexicanos era similar, por lo que una revolución comenzó a gestarse, y en 1910, para terminar con el largo gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero fue electo presidente de México, pero la lucha revolucionaria continuó. ¿Creerás que sus demandas no fueron aceptadas inmediatamente? Y al contrario, muchos obreros sufrieron represiones. Aunque la lucha de los obreros tardó todavía un tiempo en crear cambios favorables, hay que reconocer la capacidad de los obreros poblanos y de otros estados para solidarizarse entre ellos en la lucha contra las injusticias de sus patrones. Por ejemplo, los obreros de industrias textileras de Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México cedieron una parte de sus escasos salarios para que sus compañeros en Puebla pudieran sobrevivir durante la huelga. Aquí entra el gobernador Luis Cervantes. Él fue quien creó las primeras leyes que protegían al obrero de la explotación de los patrones en 1915. Cervantes solucionó también, aunque no por completo, los problemas de tierras que venían sucediéndose entre los campesinos del estado desde mucho tiempo atrás.
Muchos de estos conflictos se habían originado desde tiempos del virreinato, ¿te imaginas? Cuando los encomenderos y hacendados se apoderaron de las parcelas de las comunidades indígenas. El gobernador creó una comisión agraria para que impartiera justicia a los campesinos que habían sido despojados de sus tierras por los hacendados. Un logro del gobernador Cervantes fue hacer que se devolvieran las tierras al pueblo de Sanctorum, lo cual implicó negociar con las dos haciendas que habían hurtado años atrás estas propiedades. Otra acción del gobierno de Cervantes fue reorganizar el registro civil y promover la educación pública y laica a través de su ley contra el analfabetismo, decretada en 1916. Estas medidas tuvieron como objetivo disminuir el poder de la Iglesia y fomentar la tolerancia de cultos religiosos en la entidad de Puebla. Y te traigo dos datos curiosos. ¿Sabías que en la época de tus tatarabuelos, gran parte de la población del estado tuvo que enfrentar años difíciles? Mientras que los campesinos, obreros y artesanos eran cada vez más pobres, la clase alta continuaba enriqueciéndose. Aquiles Cerdán, de origen poblano, fue un personaje que destacó por su liderazgo en los movimientos contra los gobiernos injustos. Publicó varios periódicos que promovían los ideales de la libertad y la justicia social. Fue asesinado por sus ideas revolucionarias en la ciudad de Puebla en 1910. Aquiles Cerdán es recordado por la historia nacional como un individuo que buscó maneras de construir una sociedad más justa en uno de los momentos más críticos de la historia de México. Y el segundo dato curioso. ¿Sabías que el telégrafo fue el primer medio de comunicación a distancia que se instauró en Puebla? Permitía mandar mensajes a otras ciudades por un medio de un sistema de señales eléctricas transmitidas por cable. El costo del telegrama era elevado y por lo tanto los mensajes debían ser breves y comprensibles. Y alumnito, esto fue todo por esta videoclase. Recuerda que te dejé algunas actividades en el cuadernillo que les envié al grupo de WhatsApp, así que ve y hazlos por favor. Nos vemos en otra videoclase, mis mejores deseos, un saludo a toda tu familia y nos vemos en la siguiente videoclase. ¡Chao!